Buenas tardes a todos o buenos días, depende de cuándo se pase este video, y seguramente varios países, varias geografías y varios horarios estaremos compartiendo unos 20 minutos. Soy Silvana Greco, soy mediadora, formadora de mediadores, investigadora en el tema de gestión y transformación de conflictos. Actualmente coordino el programa de resolución alternativa de conflictos del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y soy subdirectora del programa de formación de posgrado en negociación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Lo primero, agradecer muchísimo a Daniel Martínez Zampa y a Lilian Vargas, dos profesionales, dos seres incansables con quienes nos encontramos al inicio de la mediación en la Argentina, allá por el año 1995, y con quienes nos volvemos a encontrar. Deseo que este seminario sea enriquecedor, augurarles lo mejor en el esfuerzo increíble que han realizado para poder organizarlo. Me voy a unir a este seminario con algunas ideas que hoy quiero compartir con todos y todas los que están participando. Solamente los puedo imaginar. Y la intención es compartir un pequeño espacio de pensamiento acerca de lo que fue durante el 2020 mediar con enfoque restaurativo en el acontecimiento de la pandemia. Es mi intención compartir algunas ideas o pensar juntos a la pandemia como un acontecimiento, a las redes y a las tecnologías como la ausencia de cuerpos, la falta de estos cuerpos, con efectos y categorías no pensados, no pensables, y en ellos la mediación con enfoque restaurativo. ¿Con qué efectos en este acontecimiento de la pandemia? ¿Cuál fue el aporte para las personas que participaron, para los tribunales, para los mediadores? Esta temática la titulé Mediar con enfoque restaurativo en el acontecimiento de la pandemia. Lo primero que quiero compartir son algunas ideas de filósofos como Deleuze acerca del acontecimiento. Deleuze dice: hay cuerpos como materialidad y hay efectos que no son cuerpos y estos efectos son incorporales, no son cualidades y propiedades físicas, son atributos lógicos o dialécticos. No son cosas o estados de cosas, sino acontecimientos. Como acontecimientos subsisten o insisten, se los refleja con verbos, son resultados de acciones y de pasiones. No son presentes vivos, son devenires, devenires hasta el infinito, ya sea pasados o futuros, pero que esquivan siempre el presente. Son pura y simplemente un resultado los acontecimientos, un efecto, lo que se observa. No puede clasificarse entre los seres. Los acontecimientos son más vínculos entre los efectos. Esta dualidad de pensar cuerpos o estados de cosas y pensar efectos o acontecimientos incorporales fue una conmoción para la filosofía. Creo que la pandemia entra dentro
de la categoría de acontecimiento. No puede todavía pensarse, fue impensada, sorprendente, perturbadora. Le metió una cuña enorme a la cotidianeidad que todos vivíamos, a los servicios en los que operábamos. Yo estoy en una institución que es el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de un programa de resolución de conflictos que realiza mediaciones con enfoque restaurativo. ¿Qué significó este acontecimiento de la pandemia? ¿Qué significó? Entre los meses de marzo y junio, ¿no?, el año pasado, año 2020, una parálisis. En esos meses, los plazos procesales y las actividades de la justicia fueron suspendidos. Los sentimientos eran parálisis, estupor, sorpresa. Las defensorías, que son quienes nos piden la intervención al equipo de mediadoras, concentraron su labor en los defendidos privados de la libertad, o bien en aquellos que presentaban urgencias, en las violencias, en las transgresiones a las normativas de la pandemia. Con el paso del tiempo, el COVID continuó, se renovaban las medidas de aislamiento decretados. Algunos juzgados empezaron a habilitar la feria para otras causas, no solo las urgencias, ni las causas generadas en las violaciones a las normativas del aislamiento social obligatorio. Se reiniciaron los plazos legales, algunos juzgados, mientras fue creciendo la aceptación de la modalidad virtual y remota para el desarrollo de audiencias. La mediación empezó tímidamente, se podía, no se podía, discutíamos, no hay cuerpos, las emociones, cómo va a ser la escucha, cómo la gente va a poder conectarse con uno, cómo vas a generar el vínculo de confianza, y mientras las discusiones sucedían, comenzábamos a intentar los trabajos de mediación online. El equipo nuestro del PRAC, Programa de Resolución Alternativa de Conflictos, tuvo que realizar, como todos los servicios, un rápido proceso de adaptación. Cada uno de los integrantes puso sus propias herramientas, cámaras, computadoras, celulares, ensayos fallidos con entrevistas, llamados por WhatsApp, plataforma Zoom, la gratuita se interrumpía a los 40 minutos, las entrevistas iniciales duraban 90 o 120, se ensaya, se prueba, finalmente vamos decidiendo una especie de protocolo de intervención que consiste en etapas de entrevistas sucesivas a modo de postas, primero con quien deriva y pide la intervención, que es siempre un defensor, y después, como siempre, primero con la persona a la que se le atribuye la transgresión, la acción dañosa, y después con la persona que es la damnificada, que el derecho penal le dice víctima. Con esas entrevistas íbamos como avanzando en la sustentabilidad de la participación. Podían decir, cuando uno primero los llamaba por teléfono, que sí les interesaba, pero después los llamábamos y no los encontrábamos, después resulta que tenían un celular por familia y el chico que era el hijo adolescente, y entonces, en fin. Finalmente, hoy podemos decir que la modalidad remota durante todo el 2020 nos deparó y nos sorprendió con algunos hallazgos muy relevantes en lo que se refiere al ejercicio del derecho del acceso a la justicia para grupos vulnerados, que son los atendidos en el Ministerio Público de la Defensa. Por un lado, el acceso remoto
permitió ampliar las posibilidades de participación y de permanencia en el espacio de la mediación, porque eliminó obstáculos y barreras de acceso o de accesibilidad, como de la distancia física, la falta de medios de traslado, la dificultad de afrontar gastos. Solo se necesitaba contar con un teléfono celular disponible con el que poder entablar una comunicación donde la imagen de cada uno permitiera crear cierto vínculo comunicativo. A pesar de que algunas situaciones con jóvenes, que es con quien nosotros trabajamos en el abordaje restaurativo, no tenían acceso a celular o no tenían conectividad. Con los que sí se pudo, las mediaciones online posibilitaron un trabajo más permanente, más profundo, en tanto en vez de hacer 2, 3 reuniones, podíamos hacer 5 o 6 reuniones en no tanto tiempo. Solo se necesitaba que el joven tuviera a mano un celular y que la familia o las personas con las que debíamos entrevistarnos tuvieran este teléfono al que comunicarnos. El otro hallazgo interesante fue que al tener las personas, los operadores del sistema penal, que adaptarse a esta perturbación totalizante, nada quedó en pie, las prácticas que hacíamos estaban todas intervenidas, creó oportunidades propicias para que sus operadores se abran a buscar otro tipo de respuestas en el sistema penal para resolver los conflictos que llegaban a su decisión. En lo que hace a los procesos consensuales en la jurisdicción de nación, donde no hay un código procesal que habilite las prácticas consensuales o la disponibilidad de la acción penal por parte del fiscal, el hallazgo del efecto de la pandemia es que los defensores, fiscales y jueces aumentaron y diversificaron y se abrieron a buscar respuestas en prácticas consensuales conciliadoras de reparación integral. O sea que esta perturbación que trajo generó otra disponibilidad de los operadores judiciales. Eso fue muy interesante porque no solo se dispusieron a darle cabida a las prácticas consensuales y a los acuerdos realizados entre las personas facilitados por mediadores sin que haya ninguna legislación que refiera a la mediación en nación, sino que generaron un acompañamiento menos tensionante entre la lógica de las prácticas mediatorias, cuyos tiempos están referidos a los tiempos de los procesos subjetivos de las personas, y el proceso penal, de tiempos más cortos, definidos, en general irreparables, ¿no? Preclusivos, como se dice en el derecho, con lo cual acompañaron y admitieron los pedidos de los defensores de suspender plazos para poder seguir trabajando los mediadores con las personas, sabiendo que estaban haciendo un proceso interesante que podía tener efectos en la causa penal. O sea que fueron más proclives a ampliar los plazos, a brindar información, a acompañar creando mejores condiciones para la mediación. A la selección estratégica del caso por parte de los defensores se sumaba el trabajo de las entrevistas paralelas que hacíamos los mediadores, en las cuales se genera un acuerdo entre ellos que acompañan las necesidades de la mediación con prácticas
sorprendentes por parte de tribunales muchas veces muy duros que solo admitían la conciliación como reparación económica. Son condiciones de posibilidad, podemos decir hoy, después de un año de trabajo en contexto de pandemia, el contacto sostenido con cada una de las partes, con acceso a la comunicación por WhatsApp, si no hay computadoras, que es la mayoría de los casos, y posibilidad de conversar con cierta intimidad en el espacio común, porque muchas veces en las casas a las que uno entra con los medios del teléfono y la imagen, están todos juntos en espacios muy reducidos. Son grupos en condiciones de vulneradas y vulnerables, con lo cual muchas veces no hay tranquilidad para poder conversar con el joven, con la madre, con el padre, y esa es una condición. Entonces, la otra condición de posibilidad es reconocer la voluntariedad. La voluntariedad no como querés participar, que ya el defensor le dice, anda que te conviene, sino como construcción conjunta de un espacio que los va a requerir en la subjetivación en ellos como sujetos para pasar de imputado a persona, para pasar en un proceso que empieza como el procesamiento de un delito, vengo porque el defensor me dice que me conviene, a qué puedo pensar sobre mí, qué puedo pensar de mi vida, qué proyecto tengo a futuro y qué pienso de la persona a la que dañé, qué quiero en relación a esa persona, quién soy y para dónde voy. Entonces, la condición de posibilidad son las entrevistas por WhatsApp, donde se explora esta motivación para volverle visible a la persona en las necesidades que le han surgido con motivo de la situación calificada como delito. Este tipo de mediación requiere la posibilidad de realizar intercambios que impliquen decidir con cierta libertad, conciencia, valoración de los intereses propios y descartar patrones violentos relacionales con riesgo o alta vulnerabilidad de las personas como adicciones, abusos y sustancias. La mediación con enfoque restaurativo se enfoca en el diálogo más que en el acuerdo y abre a temas, cuestiones amplias de interés para las partes, a diferencia de la mediación transaccional, cuando las personas solo quieren terminar la instancia penal y reparar abonando una suma de dinero, pidiendo perdón o algo rápido. La mediación de enfoque restaurativo trasciende lo transaccional porque debe atender cómo se relaciona cada persona, que primero tiene que entrar en un diálogo consigo mismo, facilitado por un mediador, con el otro del conflicto y con los grupos sociales de cercanía, la familia, la escuela y los amigos. Entonces, hace falta generar conversaciones múltiples con actores múltiples, todos interesados en poder pensar cómo mejorar lo que están viviendo, que se manifiesta en el caso de los jóvenes como un pedido de ayuda a través de la transgresión de la norma. Entonces, para pensar juntos algo más concreto, ejemplificar este trabajo, voy a compartir con ustedes el trabajo con Juan, su mamá Norma y Eva, la joven damnificada. Juan, una tarde aborda a una chica, intenta robarle el celular, él le tira el celular, ella lo empieza a correr y él se mete en su casa buscando refugio, porque además dos muchachos vieron la escena y iban a pegarle a Juan. Juan tiene 17 años, la madre tiene unos 40 años y Eva tiene 20 años. Juan
viene junto con la mamá, la primera entrevista, celular de la mamá, van para poder hablar, porque no tienen internet, a la iglesia donde la mamá hace ayuda a través de dar cursos para jóvenes, y ahí tienen un espacio con internet que pueden usar. Entonces van con su celular. Cuando los entrevistamos para ver qué los motivaba a estar intentando un proceso de mediación, la madre dice que está preocupada, asustada por la causa penal que el hijo tiene abierto, que tiene muchos problemas y que realmente este problema penal les agrava la situación en la que están. Juan, callado, tiene 17 pero parece 14, como aniñado, con mucha dificultad para hablar. Cuando intentamos preguntarle a Juan qué quiere, qué piensa, qué le parece esto que le ofrece el defensor, él dice lo que mi mamá dice, es lo que es. Si intentamos abrir la conversación, él contesta con monosílabos, se queda callado, la madre toma la palabra por él, contesta por él. Así que decidimos proponerles que vamos a escucharlos a solas, y entonces Juan decide irse al patio y la madre se explaya con sus preocupaciones, comenta en principio, digamos, la situación del robo, de todos los problemas que tuvieron, que ella está muy enojada con el hijo, que ella tiene 4 hijos, que tuvo una vida muy dura, que como consecuencia de esto que pasó, ellos vivían en la casa de unos parientes que los echaron porque no aceptaban que tuvieran un sobrino que cometiera delitos, que fueron muy repudiados por eso, que el hermano mayor está muy enojado con Juan, que lo maltrata, o sea, que ejerce violencia, no le pega, pero lo tiene, digamos, un poco bajo su responsabilidad y lo maltrata bastante. Hablamos un poco de esta manera de tratarse, en fin, trabajamos bastante con la mamá. Cuando le pedimos a Juan que venga, la mamá sale y Juan contesta cosas que no son cosas de implicación, ¿no? Como cosas hechas, respecto de bueno, que lo queremos conocer, que quién es. Nosotros necesitamos conocerlo como persona, entonces qué quieren saber, todavía que preguntar. Entonces se da una charla y un juego de equipo muy interesante, porque mi compañera, cuando yo hacía preguntas, contestaba ella por él. Con lo cual decidimos que entonces, bueno, habría que saber si hicimos todo un diálogo donde aparecía la necesidad de que escuchemos las palabras de él. Entonces, como él no se abría a charlar, quedamos en que por ahora íbamos a interrumpir la mediación y que si él tenía ganas de hablar con nosotros, nos llamara. Entonces, bueno, hablamos con la mamá, tuvimos un par de entrevistas con la mamá en otros días seguidos y trabajamos bastante esta dificultad que esta mamá tenía para entender por qué no le hablaba, por qué su hijo no le habla, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la dificultad que ella tenía para poder comunicarse con él y él con ella? Y entonces, de ahí a entender qué habrá significado, de qué querría, qué necesidad se le planteaba a este hijo que necesitó transgredir y hacer esta situación de intento de robo cuando nunca había sucedido nada como eso. Finalmente, el hijo decide que quiere hablar con nosotros, hablamos del robo que la mamá había sufrido, su mamá, y había sido golpeada, con lo cual él decide entrevistarla a la mamá a solas en relación a cómo se sintió ella. Hablamos se llamaba Silvia, la damnificada. Él se avergonzaba, quería pedirle disculpas, pero no se animaba, no quería encontrarse. Entonces decide escribirle una carta, después de 2, 3 reuniones en que él decidió que quería hablar con nosotros.
empezamos a hablar, estaba como más contento, más expresivo, nos contaba de sus amigos en el club, de que había empezado a ayudar a hacer un trabajo con voluntariado, y que decidió escribir esta carta para Silvia, y que no quería que su mamá la viera, solo quería que la leamos nosotros. Con el transcurrir de las reuniones, él estaba mucho más expresivo, hablaba de su dificultad con su hermano, de la dificultad de cuando él hizo lo que hizo, él se había peleado con este hermano. Con la mamá seguimos trabajando los temas de la violencia de ella, que le tenía miedo a su pareja actual, con que ya no salía más, pero ella iba a trabajar al kiosco y no se animaba a decirle que no. Con Silvia tuvimos entrevistas donde ella se desaparecía, o sea que decía que le interesaba participar, pero después cuando quedábamos no la encontrábamos, hasta que finalmente aparece una joven de la villa que trabajaba en un supermercado, que tiene un hijo, que el hijo se lo cuida la madre, y que en ese celular tenía las fotos de su hermano asesinado en un restaurante y que el Estado nunca había hecho nada, nunca se supo quiénes eran, y que ella había perdido ese celular en manos del servicio técnico y no lo había podido retirar porque no tenía suficiente dinero. Entonces, que le interesaba tener algo de dinero, si le podían pagar eso, ella lo retiraría, que le interesaba saber qué hacía la familia con este chico, que cómo no se ocupaba, y que descreía totalmente del Estado, y que de hecho su madre le decía que en realidad estos llamados nuestros eran una cargada, que en realidad no era verdadero, que no existía esto de poder trabajar las necesidades que surgían respecto de los delitos, estaban totalmente descreídos. Bueno, finalmente se trabajó durante 3 meses, con 5 reuniones con el joven, con Juan, de las cuales en algunas participaba la mamá, en otras solo. El chico le escribió una carta a Silvia, y a su vez la madre quería encontrarse con Silvia. Silvia no quería, no se animaba a encontrarse con ellas, y la madre de Juan quería pagarle el dinero del celular roto. O sea que se trabajó sobre muchas cuestiones de la vida de ellos dos, y el sentido, digamos, de lo que hacemos en esta situación pandémica y en estas restricciones es generar condiciones por habilitación de la justicia penal para que el joven ponga palabras propias donde antes puso una actuación irreflexiva. Haga un proceso de pensar sus maneras de relacionarse con su hermano, con su madre, con los otros, y se encuentre con un otro humano a quien ahora escucha o recibe a través de otros lo que el otro sintió. En este caso era su mamá, que le contó lo que significó para ella que la roben y le peguen, en lo que se llama efecto presencia. Un otro que ahora quiere conocerlo en vez de huirle, escuchar en vez de juzgarlo, no en este caso, en el caso de Silvia, aunque después sí, cuando se homologó el acuerdo, el juez hizo una reunión y se escucharon. La persona damnificada, un espacio para la escucha de sus preguntas, siempre singulares. Y se vuelven ellos con más conciencia de los efectos relacionales de los actos como un aprendizaje para la apropiación de sí, con efectos de responsabilización y desvictimización. Es una construcción de la justicia como una construcción de las relaciones, como la práctica de un lazo. Es una forma de hacer en común, como espacios sociales para dialogar, sin censura, sin imposición, sin sugerencia, sin hacerlo por ellos y alojando a cada uno en su diversidad para que emerjan los sentidos propios que los vuelven sujetos. Es una función
fundamental de la justicia en la comunidad, en su dimensión simbólica. Cuando somos y hemos dañado, seguimos siendo humanos dignos de hospitalidad, de hablar, de ser escuchados, de pensar, de co-construir un nuevo lazo de sociabilidad con los otros. Esta dimensión para la reparación material y simbólica que ofrece el espacio mediado social a quienes han padecido o dañado dentro de la comunidad está indisolublemente ligada a la posibilidad de justicia, es decir, a un no hacer lugar a la indiferencia como es la impunidad. Esto implica para nosotros algo del orden de lo acontecimental. El efecto presencia entre humanos es de lo acontecimental. Es un devenir que no puede anticiparse. Es algo que conmueve. Es algo que cambia al ser. No es algo anticipable, es coextensivo al devenir. Es para nosotros un ejercicio de hospitalidad, en tanto apertura a un otro, compromiso con el otro, respeto de la diferencia. Es una experiencia con la alteridad del otro. El otro es un igual, pero es un distinto y es anterior a mí. De ahí, dice Derrida, el encuentro presencial con el otro siempre será una experiencia acontecimental. No puede preverse ni anunciarse. Todo contenido anticipado no será más que en detrimento de la hospitalidad misma. Por lo tanto, la responsabilidad hacia el otro no puede ser calculada ni cuantificada. No se puede realizar bajo una norma o modelo determinado, siendo la lógica del don como donar su misma condición. Hermosas palabras de Derrida. Muchas gracias, hasta la próxima.